Sudamérica, un continente lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes. Pero también un lugar donde han ocurrido los crímenes más atroces que la humanidad pueda imaginar. Hoy hablaremos de Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, un asesino en serie cuya crueldad y número de víctimas lo convirtieron en uno de los criminales más infames de todos los tiempos. ¿Quién fue este hombre que sembró el terror en 3 países? ¿Qué lo llevó a convertirse en un asesino despiadado? Y lo más inquietante, porque sigue siendo una figura rodeada de misterio. Prepárate para una historia que desafía la lógica y pone en evidencia las sombras más oscuras de la mente humana. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, Colombia. Desde su nacimiento su vida estuvo marcada por el abandono y la violencia. Fue el 7º de 13 hermanos, criado en un hogar pobre y desestructurado. Su infancia fue un verdadero infierno. A los 8 años, López fue expulsado de su hogar tras ser sorprendido intentando abusar de su hermana menor. A partir de ese momento comenzó a vivir en las calles, donde fue víctima de abusos y explotación. Me llamo Pedro Alonso López. Algunos me conocen como el monstruo de los Andes. Pero pocos saben cómo empezó todo. No nací siendo un monstruo. Nací en 1948 en una familia humilde de Tolima, Colombia. Mi madre, Cecilia, me tuvo cuando tenía solo 13 años. Éramos muchos hermanos, demasiados para una vida digna. Desde pequeño entendí que la pobreza no solo te roba lo material. Te roba la dignidad. Pero lo peor no era el hambre, sino la violencia. Mi madre me golpeaba, pero yo no entendía por qué. Hasta que un día, cuando tenía 8 años, me echó de casa. Ese fue el momento en el que el mundo me enseñó su verdadera cara. En las calles de Bogotá aprendí rápido. Aprendí a robar, a engañar, a sobrevivir. Pero también aprendí el precio de la inocencia. Un día, un hombre me ofreció comida y un techo. Parecía amable, pero lo que me dio fue algo que nunca podré olvidar. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Era como si el mundo me hubiera transformado en lo que más temía. Desde ese día, dejé de confiar. La rabia y el odio se convirtieron en mis únicos compañeros. Pero esa no fue la única traición del mundo. Fue solo el comienzo. A los 12 años, fue adoptado por un extraño que prometió cuidarlo, pero lo llevó a un burdel, donde Pedro fue abusado repetidamente. Estos eventos traumáticos moldearon una personalidad fría, vengativa y peligrosa. Los años pasaron. Vagaba por las calles de Colombia, robando para sobrevivir, evitando la mirada de los policías y de la gente. No quería que me vieran. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior buscaba ser reconocido, aunque fuera por las razones equivocadas. Terminé en la cárcel por primera vez cuando tenía 18 años. Un robo mal planeado, un error de principiante. Creí que la prisión sería un lugar donde aprendería a ser más fuerte. Pero ahí dentro descubrí otra cosa. Descubrí que la maldad puede ser un maestro. Un día, un grupo de reclusos intentó abusar de mí. Esa fue la última vez que me sentí una víctima. Maté a uno de ellos. Fue un acto de defensa, pero también de venganza. En ese momento algo cambió en mí. La sensación de poder, de tener el control sobre la vida de otro ser humano. Fue intoxicante. Cuando salí de la cárcel, ya no era el mismo. Ahora sabía lo que era capaz de hacer. En la década de 1970, Pedro Alonso López comenzó su ola de crímenes. Viajó por Colombia, Ecuador y Perú, acechando a sus víctimas, niñas de entre 8 y 12 años. López se ganaba su confianza para luego cometer los actos más atroces. Se estima que llegó a asesinar a más de 300 niñas, un número que lo coloca entre los asesinos en serie más letales de la historia. Sus confesiones fueron tan perturbadoras que muchos inicialmente no le creyeron. Lo más escalofriante era su método. Buscaba lugares alejados y utilizaba su conocimiento del terreno para evadir a las autoridades.
Para López cada crimen era un ritual, una repetición del sufrimiento que él mismo había experimentado de niño, pero con una crueldad desmedida. Dejé Colombia. Crucé las fronteras hacia Ecuador y Perú, países donde nadie me conocía. Cada nuevo lugar era una oportunidad para empezar de nuevo, pero también para desatar mi verdadero yo. Me acercaba a las niñas en los mercados, les prometía dulces, ropa, una mejor vida. Ellas confiaban en mí porque ¿quién podría sospechar de un hombre que parecía tan amable? Los llevaba a lugares apartados, lejos de la vista de todos. Allí se encontraban con el lado más oscuro de mi alma. Nunca me arrepentí de lo que hacía. En mi mente ellas eran una forma de vengarme del mundo que me había traicionado. Cada acto, cada crimen, era como saldar una deuda. Para cuando me atraparon por primera vez en Perú, ya había cometido decenas de crímenes. Pero la justicia, como siempre, me falló. Me liberaron poco tiempo después y regresé a mi camino, perfeccionando mis métodos. Me convertí en un fantasma, un depredador imposible de rastrear. Algunos empezaron a llamarme un monstruo. Pero yo no me veía así. Para mí era el producto de un mundo que nunca tuvo piedad conmigo. Solo devolvía lo que me habían dado. Y mientras más buscaban atraparme, más me convencía de que nunca lo lograrían. Para 1980, mi rastro ya se había extendido por 3 países, Colombia, Ecuador y Perú. Las desapariciones de niñas se acumulaban como hojas en el viento, pero nadie conectaba los puntos. Hasta que cometí un error. Ese día en Ambato, Ecuador, mi confianza me traicionó. Llevé a una niña al borde de la ciudad, pero alguien vio lo que hice. Un comerciante. Fue él quien dio la voz de alarma. Antes de darme cuenta, la policía estaba detrás de mí. No me atraparon por un crimen grande, sino por un descuido. En la comisaría, me trataron como a cualquier otro ladrón. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El detective encargado del caso, un hombre llamado Pastor Gordillo, comenzó a sospechar. Mis respuestas no eran coherentes y mi calma lo intrigó. Fue él quien me hizo confesar. No porque tuviera pruebas, sino porque me enfrentó a mí mismo. Me miró a los ojos y dijo, ¿cuántas vidas has tomado realmente, Pedro? Al principio me reí, pero luego, algo en su tono me hizo hablar. Le dije que eran más de 300. Le hablé de los cuerpos enterrados en cuevas a lo largo de los Andes. Para mí, eran trofeos. Para él, era una pesadilla hecha realidad. Les mostré dónde estaban los cuerpos, uno por uno. Las autoridades estaban horrorizadas. Pero lo que más los aterraba era mi serenidad. Decían que hablaba de mis crímenes como si fueran logros. Y tal vez lo eran, al menos en mi mente. Fui condenado en Ecuador por el asesinato de 110 niñas, aunque sabía que ese número era solo una fracción de la verdad. La cárcel no me preocupaba. Para mí, era solo otro lugar donde esperar el inevitable final. En 1980, López fue finalmente capturado en Ecuador. Durante los interrogatorios confesó haber asesinado a más de 100 niñas en ese país, además de decenas más en Colombia y Perú. Su confesión dejó atónitos a los investigadores, quienes jamás habían enfrentado un caso de tal magnitud. Fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador en aquel entonces. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro todavía más perturbador. En 1994, tras cumplir apenas 14 años de condena, Pedro Alonso López fue liberado por buen comportamiento. Regresó a Colombia, donde se le perdió el rastro. Desde entonces, su paradero es un misterio. Algunos rumores indican que pudo haber seguido matando, mientras que otros creen que podría haber muerto. Pero el destino tenía un último giro reservado para mí. En 1998, después de cumplir 14 años en prisión, fui liberado por buen comportamiento. ¿Puedes creerlo? El sistema que debería haberme detenido una vez más, me dejó libre. Desde entonces, nadie sabe dónde estoy. Algunos dicen que fui asesinado por una de las familias de mis víctimas. Otros creen que volví a las sombras, a continuar mi oscuro legado. Pero la verdad, solo yo la sé. ¿Me temes? Tal vez deberías. Porque mientras existan las sombras, yo siempre estaré ahí, observando.
Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, dejó una cicatriz imborrable en la historia criminal de Sudamérica. Su caso plantea preguntas inquietantes. ¿Qué falló en el sistema para permitir que alguien así quedara en libertad? ¿Cómo pudo alguien cometer tantos crímenes sin ser detenido durante tanto tiempo? La historia de López no solo es una ventana a la mente de un asesino, sino también un recordatorio de las fallas humanas y sociales que pueden permitir que horrores como estos sucedan. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este vídeo. Juntos podemos seguir explorando los casos más oscuros y desconcertantes de la historia. Esto fue Docucrimental. Nos vemos en el próximo caso.